Diapositiva vamos a verlo distribuido en toda la República y para cada una de las entidades. Aquí al fondo, en la última barra de la derecha, ahí tenemos el 31% que estábamos mencionando en la diapositiva anterior, que es lo nacional. Pero entonces ahora, dependiendo de cada entidad federativa, vean cómo cambia el porcentaje de ocupación. La Ciudad de México vuelve a tener un incremento nuevamente del día de ayer, ahora es del 69%, es decir, la gran cantidad de sus camas para hospitalización general ya se encuentran ocupadas y lógicamente este porcentaje se va a mover en función de las altas que se estén dando, es decir, las personas que dejen de ocupar esas camas, pero más importante, las personas nuevas que llegarán con una infección respiratoria aguda grave y si ese balance no es el ideal y son más las que van llegando, pues lógicamente el porcentaje se irá incrementando. También Baja California, el Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo, prácticamente cerca o por encima del 1% de esta ocupación. Vemos al fin estados que todavía no tienen un porcentaje importante de ocupación. Eso es completamente congruente y comparable con el momento de su epidemia que están en este momento teniendo. En la siguiente diapositiva ahora veremos la distribución de la disponibilidad y ocupación, pero ahora sí de las camas con ventilador, es decir, aquellas que están especializadas para atender pacientes con falla respiratoria y que se consideran los más críticos en esta epidemia. Ciudad de México, 61% de ocupación, Sinaloa 58%, Baja California 48%, Estado de México 44%. Serían esos cuatro las entidades federativas que están por encima del 40% de su ocupación y que además han estado incrementándose en los últimos días, recordando que son precisamente estos estados los que en este momento se encuentran, como decíamos al principio, y comparándolos también con los mapas y con las otras barras, si recuerdan son los mismos estados que en su momento tienen la mayor tasa de incidencia, la mayor carga de enfermedad y por lo tanto también la mayor ocupación. Entonces todos estos sistemas se complementan y ayudan en el día a día a poder estar tomando las decisiones que se requieren para que la población pueda atender la atención necesaria. Esa sería la actualización, subsecretario, del día de hoy. Muchas gracias, doctora Lumía. Vamos a continuación, y antes de darle la palabra a nuestra apreciada colega Leila Acosta, vamos a transmitir un pequeño video, también preparado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde la maestra Ivonne Núñez González, coordinadora de programas de trabajo social en la Coordinación de Atención Integral del segundo nivel de atención, nos comentará precisamente sobre las distintas intervenciones que hay de cercanía y comunicación con las y los derechohabientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social está consciente de la necesidad que tienen los familiares para contar con el estado de salud de su paciente que ingresa al hospital por COVID-19. Vamos a contar con una área temporal de informes a familiares. No van a poder ingresar, van a estar fuera del hospital y estas áreas son temporales, ¿sí?, para la atención exclusivamente para el familiar. Se les va a proporcionar el estado de salud del paciente y nuestras compañeras técnicas de orientación y atención al derechohabiente les podrá dar la información en horarios diurnos del estado de salud de su paciente. Está ya en disposición en cada uno de los hospitales. Tengamos la seguridad que nos van a estar llegando en los turnos diurnos el estado de salud de su paciente puntualmente y quedémonos tranquilos. Vamos a estar bien porque vamos a estar en compañía del equipo de salud y el equipo profesional que nos van a estar dirigiendo en qué momento nuestro paciente va a continuar o se va de alta a su domicilio. El IMSS está contigo y te va a estar acompañando en cada momento y ten la seguridad que los profesionales de salud están muy al pendiente de que tengas toda la información que tú necesitas, que tú quieres, para que también estés tranquilo en tu domicilio. Gobierno de México. Gracias, maestra Ivonne Núñez González. Le pedimos ahora sí a nuestra compañera Leila Acosta si nos comenta. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leila Acosta Miranda. El micrófono. Gracias. Porque va la acción. Mi nombre es Leila Acosta Miranda. Yo estoy en el Hospital Regional número 1 en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Soy técnica en atención y orientación al derechohabiente.
Los usuarios nos conocen como TAOT porque es la abreviación de nuestra categoría, Técnicas en Atención y Orientación al Derechohabiente. Nosotros somos el enlace entre la unidad médica y los usuarios. Buscamos atender de manera pronta, eficiente y oportuna todas las solicitudes de las cuales ellos nos piden. Hacemos peticiones, hacemos gestiones, otorgamos información y hoy por hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social ha creado mecanismos de información basándose y respaldándose en la tecnología para que por medio de estos los usuarios o los familiares de pacientes COVID puedan tener acceso a esa información. Nosotros manejamos diversos protocolos como son los de buen trato, mucha capacitación sobre ahora el COVID-19. También tratamos de capacitar a otras personas, a familiares, a pacientes sobre el correcto lavado de manos, sobre la sana distancia y sobre el efectuar todos los protocolos para salvaguardar su integridad y su salud. El IMSS ha generado 3 mecanismos muy importantes con los cuales los usuarios o los familiares de pacientes COVID-19 pueden acercarse y contar con ellos. Se generó un número, el cual es 800-623-2323 con la opción número 1. De esta forma, el familiar podrá llamar a ese número y recibir la información en tiempo oportuno, veraz, de su familiar. Repito, 800-623-2323, opción número 1. También tenemos la forma de canalizar esa información vía correo electrónico. El instituto generó el correo electrónico que se escribe como atender, pero sin la segunda E, atender, atender sin la segunda E, @ims.gov.mx. Repito, atender como atender sin la segunda E, @ims.gov.mx. También se han designado unas áreas temporales en donde los familiares podrán acudir. Estas áreas están afuera de las instalaciones del hospital y de manera organizada pueden pasar a nuestra área de atención y orientación al derechohabiente para solicitar información sobre su paciente. Pero lo ideal es que usted desde su casa se pueda comunicar como familiar con nosotros vía email o vía telefónica para que de esa forma salvaguardar su salud y la de los ciudadanos. Así también les recordamos que salvaguardar la salud del personal que labora con nosotros. Es muy importante todo esto y que usted siga manteniendo el esquema de quedarse en su casa. En algunos casos, por ejemplo, con las personas o los menores de edad, lo que se está haciendo es que se designa un tutor o el padre para que pueda acudir al hospital y estar cercano a su familiar menor de edad. ¿Qué se hace? Se le da un equipo personal de protección, se le muestra y se le enseña cómo usarlo, cómo desecharlo y cómo mantenerse seguro y resguardado dentro de estas mismas instalaciones. Las personas nos conocen, nos reconocen. Normalmente nosotros estamos así, yo vengo tal cual de mi hospital con mi uniforme, ese es mi uniforme azul marino, mi camisa blanca y utilizamos estas mascadas. Pero en este momento de contingencia, las mascadas no las estamos utilizando porque estas pueden generar un nido de infección. Estamos utilizando únicamente nuestra camisa blanca y nuestro chaleco azul. Las personas pueden acercarse con nosotros, pueden llamarnos. Nosotros siempre estamos para servirles, siempre apegadas al protocolo del buen trato. Somos esa mano amiga, esa cara amable del instituto.
Estamos en las entradas de todos los hospitales de contingencia, todos los hospitales COVID-19. Nuestro módulo está siempre en la entrada principal, caracterizado por el color verde con blanco. Estamos siempre para servirles, para ayudar a los usuarios, a la población, a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila Acosta Miranda, técnica en atención y orientación al derechohabiente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a abrir ahora preguntas y respuestas. Bianca Aguirre, Notimex, adelante, por favor. Blanca Valadez. Gracias, buenas noches. Usted. Por favor, pues obviamente esta semana pues es muy difícil, viene el pico más alto de contagios. Quiero saber, por favor, doctor, ¿qué va a pasar a nivel nacional? Obviamente, del 6 al 10 de mayo se van a tomar nuevas medidas y es que hoy no sé qué pasó, pero al menos en la Ciudad de México se vio muchísima gente, ya lo comentaban en la conferencia anterior, muchísima gente también en los bancos afuera. ¿Qué va a pasar? Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca Aguirre de Notimex. Efectivamente, esto nos da la oportunidad de recordar que la Jornada Nacional de Sana Distancia es un paquete de intervenciones destinadas a reducir la cantidad de contagios de esta enfermedad COVID, esta enfermedad que se transmite por vía respiratoria cuando hablamos, estornudamos, tosemos, gritamos o cantamos y estamos demasiado cerca de otra persona que puede estar en capacidad de ser contagiada. La persona que tiene la infección, que tiene la enfermedad COVID, si proyecta sobre otra persona las secreciones respiratorias que salen por nariz, por boca principalmente, y que llevan los virus, pueden llegarle a la otra persona en ojos, nariz y boca, y entonces causarle el contagio. También se transmite por las manos, cuando estornudamos en las manos, achú, en vez de hacerlo sobre el ángulo del codo, esta mano se queda contaminada con los virus y si se la damos a otra persona, esa persona se lleva los virus a la mano y al tocarse los ojos, la nariz o la boca, se lleva los virus. Por esa razón, esta Jornada Nacional de Sana Distancia tiene 3 intervenciones, empezó el 23 de marzo y consisten en suspender temporalmente todas las actividades laborales, es decir, todos los trabajos en los sectores público, social y privado que no sean esenciales. Y se ha dispuesto una lista específica de cuáles son esenciales y la gran mayoría no lo son. Lo segundo es la suspensión temporal del ciclo escolar o de las escuelas en todos los niveles educativos, en todo el territorio nacional, y esto también es parte del distanciamiento social o sana distancia. Y lo tercero es no salir a la calle, y esto lo hemos resumido una y otra vez con esta frase: quédate en casa, quédate en casa. Es una recomendación general para todas las personas que vivimos en México. Quédate en casa solamente que tengas que realizar algo que es indispensable, que no se puede aplazar, cómo conseguir alimentos, cómo asistir a otra persona en necesidad. Entonces sal de casa, pero no lo hagas para una actividad que no tiene una urgencia de realizarse. Hemos estado monitoreando la movilidad en el espacio público. ¿Qué quiere decir movilidad en el espacio público? Que las personas salgan de su casa y se movilicen, ya sea en auto, en transporte público o caminando, en la calle, en las plazas públicas, en puntos de reunión que pudieran todavía permanecer abiertos, incluso en casa de familiares o amigos. Con solo movilizarse, desplazarse y encontrarse con otras personas pueden contribuir a la transmisión. Y finalmente, ¿cuál es lo que no queremos que ocurra? Que al tener esta movilidad en el espacio público existan más contagios. Estamos efectivamente en la fase crítica, la fase más alta de la transmisión, en donde estamos teniendo una cantidad muy grande de casos nuevos todos los días. Los casos nuevos que documentamos hoy se originaron en contagios de la semana pasada, porque el periodo de incubación de este virus es de, en promedio, 7 días. La movilidad que veamos hoy se va a presentar como casos de la siguiente semana. Entonces, todo lo que hagamos hoy es para beneficiar a lo que ocurra mañana, pasado mañana, dentro de una semana. La capacidad instalada de los servicios de salud, esto es decir, cuántas camas, cuántos ventiladores, cuánto personal existe en las unidades de salud, particularmente las hospitalarias,
es una capacidad limitada. En la fase de preparación, que para México empezó desde el 15 de enero, tomamos una ruta, un plan de expansión de capacidades, y esta expansión de capacidades se basa en la reconversión hospitalaria. Esto quiere decir reorganizar físicamente los hospitales, dotar de nuevos espacios para el uso de camas de terapia intensiva en zonas de hospitalización general, cancelar o posponer las cirugías y los procedimientos no prioritarios que pueden esperar sin poner en riesgo, desde luego, la seguridad, la salud y la vida de las personas, pero para que haya espacios disponibles para la atención del COVID. Y llegado a este punto, también se han instalado espacios temporales, en algunos casos con la colaboración del sector privado, como esta unidad que existe en la Ciudad de México, en la zona norte, es un espacio temporal. También el Instituto Mexicano del Seguro Social está procediendo a la instalación de un espacio semejante en el Autódromo de la Ciudad de México, y asimismo también se firmó un convenio con el sector privado a través de la Fundación Mexicana para la Salud para que los y las pacientes, en principio del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero pueden también acudir pacientes no derechohabientes o derechohabientes de las otras instituciones de seguridad social que tienen ciertas enfermedades de alta frecuencia, se puedan atender en instalaciones privadas sin costo, porque las instituciones a las que tienen derechohabiencia pagan en una tarifa fija que fue pactada y fue acordada en este convenio. Todo esto nos ha permitido más que duplicar la capacidad instalada. Esta es la que informamos precisamente en lo que acaba de señalar el doctor Alomía, y tenemos en algunos casos en las ciudades más afectadas, concretamente en la Ciudad de México, una reserva que está en el 30%, en otras entidades existe hasta el 60%, y a nivel nacional tenemos una ocupación todavía limitada, todavía hay reserva. Entonces, ¿qué va a pasar en las siguientes semanas? Que se va a seguir presentando este patrón de gran cantidad de casos. En algunas situaciones puede ser que se vea rebasada la capacidad de un hospital en concreto, y hemos instaurado los mecanismos para que se redistribuyan los pacientes. El viernes pasado, con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, explicábamos que el IMSS abrió sus puertas para que temporalmente y con base en su ley pueda recibir a pacientes no asegurados durante esta fase crítica de la contingencia. Entonces, esto es lo que pasa, y la recomendación sigue siendo la misma: quédate en casa, no contribuyas a que te contagies ni que tú contagies a los demás. Implementar nuevas medidas, además de quédate en tu casa, es decir, destaco mucho, sigue habiendo mucha movilidad por parte de la gente, no entienden que deben de quedarse en casa. Sí, yo no diría necesariamente que no entiendan, y aquí quiero hacer un reconocimiento y un señalamiento de agradecimiento a la población, al pueblo de México, por su enorme capacidad de responder ante un reto como este con disciplina, con entrega, con solidaridad. No olvidemos, esto lo hemos dicho también desde el principio, México es un país que tiene condiciones sociales y económicas adversas. Es un país donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Entonces, lo que vimos en algún momento por las noticias, lo que ocurrió en los países europeos, en donde se usó la fuerza pública como un mecanismo de coerción para inducir a que los ciudadanos se quedaran en casa, desde el principio nos pareció inconveniente en México. Lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, aún en este momento de mayor transmisión, no tenemos plan alguno de militarizar la respuesta de salud pública. No se va a implantar toques de queda, estados de excepción, ni se va a usar la fuerza pública como mecanismo de coerción. Las intervenciones de salud pública que diseñó el Gobierno de México fueron cuidadosamente analizadas para que restringieran las actividades que hacen que las personas salgan de casa. Una persona en general puede salir por muchas razones de la casa, pero hay 3 que son las principales: trabajo, escuela o recreación. Entonces, al prohibir o restringir o suspender
por un acto de ley temporalmente estas actividades, logramos una enorme desmovilización fuera del espacio público. Hemos tenido en promedio cerca del 68% a nivel nacional, con variación en los distintos estados, pero con una reducción bastante significativa. De la movilidad que queda, lo ideal es que no ocurra y volvemos a hacer el llamado a la población para que visualicen que en la medida en que no salgan, estarán más protegidas y protegidos. Y es de especial interés que las personas adultas mayores de 60 años, las embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, tales como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, cáncer, viven con VIH o tienen cualquier causa de inmunosupresión, son las que están en mayor peligro, mayor riesgo de complicarse si presentan esta enfermedad conocida como COVID. Pero además volvemos a hacer el llamado, y de aquí lo vamos a estar haciendo todos los días, de que esta enfermedad puede causar una gran sorpresa por la rapidez en la que evoluciona. Puede ser que hoy por la mañana una persona tenga las primeras manifestaciones, que tenga fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo o de articulaciones, malestar general, escurrimiento de la nariz, enrojecimiento de los ojos, que son los signos más comunes del COVID. Y COVID empieza en una forma leve, que es con estas manifestaciones, pero ninguna otra alteración. Y puede ser que en pocas horas algunas personas empiecen a tener dificultad para respirar, o sencillamente se sientan cada vez más fatigadas, o se aprecie que están pálidas o de una coloración oscura, al contrario de la piel, porque no están teniendo una oxigenación suficiente. ¿Cuál puede ser la razón? Que hay un daño pulmonar agudo en ambos pulmones, se ha extendido la infección y ha causado un daño por inflamación en los pulmones. Y esto impide que los pulmones cumplan su función principal, que es oxigenar la sangre, y esto hace que no puedan respirar. Esto, cuando ocurre y se mantiene por algunas horas, causa un fenómeno que médicamente se llama fatiga respiratoria. Fatiga respiratoria es que la persona, sin percatarse, estuvo respirando con mayor intensidad y con mayor frecuencia, a una mayor velocidad, hasta que llega un punto que su organismo no lo soporta y entonces necesita de manera urgente apoyo ventilatorio con una máquina que se llama ventilador mecánico. Y esto no queremos que ocurra, por eso hacemos este señalamiento de que esta enfermedad puede sorprender a las personas, no hay que tomarla a la ligera, es una enfermedad que puede ser grave, muy grave o incluso letal. Muchas gracias, Bianca, por su pregunta. Blanca Valadez, usted, y por acá con la compañera. Buenas tardes, subsecretario. Buenas tardes a todos. Ayer comentaba que entre el 13 y 15 de mayo podría darse una tasa aproximada de 1.800 intubados y en un escenario más severo serían 2.800 intubados. Saber si contamos con estos ventiladores mecánicos para atender este modelo que usted está advirtiendo que puede haber de personas, o por esta movilidad que estamos viendo por razones diversas se puede todavía disparar. También preguntarle, en una entrevista que usted dio en un periódico extranjero, comentaba que podría haber hasta 8,000 decesos en esta pandemia. No sé si es exacto, saber si nos puede decir exactamente si sería esa cantidad. Y nada más por último, ayer hablaba del número de positividad de las personas, es decir, estamos en el 5.4%, es decir, de 10 personas, 5 estarían contagiadas con COVID, ¿o cuál sería la positividad? Gracias. Con mucho gusto, muchas gracias, Blanca, por estas preguntas. Sobre la última, este 5.4 es por 100,000 habitantes, o sea, de cada 100,000, 5.4 tienen COVID en este momento. Y esta cifra ha ido cambiando precisamente conforme aumenta el número diario de casos, lo que de manera simple le llamamos el aumento de la curva o el ascenso de la curva. Vemos que ha ido creciendo y en este momento, al corte de ayer,
o de hoy en la tarde más bien, tenemos 5.4 personas por cada 100,000 que habitan en México tienen COVID en los últimos 14 días. Sobre la estimación de mortalidad, sí, sigue siendo la que hemos proyectado. Ahorita, como pudieron ver, tenemos 2.271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos justo en el punto, cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos 2.000 o 3.000 y con ello ya tendríamos casi 6.000 o un poquito 5.271, si lo ponemos nada más así, simplemente agregar 3.000 más. La proyección consideró una oleada epidémica más extensa en distintas ciudades. Y en la última semana hemos compartido esta noticia positiva de que no solo por observación directa, como lo hemos venido documentando todos los días, sino también por las proyecciones matemáticas, se aprecia que algunas ciudades ya están en la parte de declive. Cancún, por ejemplo, que hace unos días anunciamos que estaba en el punto medio, en este momento parece estar ya en una tendencia hacia abajo. Ahora, muy importante, esto no quiere decir que ya se pueden suspender las medidas de sana distancia. Si lo hiciéramos en este momento, tendríamos el grave peligro de que reemerja la epidemia, En la medida en que todavía existen personas infectadas, personas con enfermedad, estas pueden transmitir a otras personas, causar contagios y en un promedio de 7 días después manifestarse como una reemergencia local de la epidemia, ¿no? ¿Y su primera pregunta? Tiene que ver con los ventiladores. Ventiladores. Muchas gracias. Efectivamente, de las predicciones o proyecciones matemáticas, tenemos que en el punto medio de la epidemia, que se ha estimado que podría ocurrir el 6 para la ocurrencia de casos, el 6 de mayo, y 15 días después del punto máximo de personas hospitalizadas en terapia intensiva, hemos considerado que llegaríamos a tener 1.800 personas hospitalizadas en terapia intensiva. ¿Cuál es la explicación de esta diferencia de fechas? Que los casos ocurren hoy, tienen un periodo de enfermedad, luego pueden agravarse, se hospitalizan y ya hospitalizadas pueden durar en promedio 10 días en hospitalización. Por eso el punto máximo de contagios o de casos nuevos diarios está en promedio unos 12 o 13 días detrás del punto de máxima ocupación de las terapias intensivas. Ahora, esta es la predicción media, pero como usted bien señala, tenemos un intervalo donde tenemos una situación de una probabilidad de estimación del 90% que nos llevaría a considerar escenarios menos probables y un número mayor de casos, cerca de 2.800, o sea, 1.000 más. Nosotros hemos considerado desde el inicio los escenarios más retadores, más difíciles, y entonces se ha hecho esta reorganización de los hospitales y en el caso concreto de los ventiladores, distintas intervenciones, compra de nuevos equipos, hemos tenido también reparación. Esto es impresionante. En México teníamos documentados, o más concretamente no estaban documentados, los documentamos, más de 1.800 ventiladores mecánicos que estaban en desuso en los distintos hospitales del país porque no se habían reparado. Y resultó que más del 67% de ellos eran reparables. Y había que cambiarles un foquito, una palanquita, un botón, un transistor, una pieza. Y entonces, con el apoyo de la Secretaría de Marina, que tiene una muy sólida unidad de ingeniería biomédica, y posteriormente con contratos a 2 empresas que son fabricantes de los ventiladores, los hemos puesto a reparación. En este momento no tengo el dato concreto de cuántos ya se lograron reparar, íbamos en más de 280, mañana en el Pulso de la Salud vamos a informar, que es el corte semanal, de estos avances. Y un tercer elemento que ha sido muy importante es la reorganización del uso de los ventiladores con un esquema solidario entre instituciones. Por ejemplo, hasta hace unos días, el viernes en concreto, la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, el doctor Gustavo Reyes Terán, su titular, comentaba que se necesitarían 150 ventiladores
en los institutos y hospitales federales para que pudiera culminar otro ciclo de reorganización hospitalaria. El maestro Zoe Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un acto solidario que le caracteriza, dijo: con mucho gusto el IMSS presta temporalmente estos ventiladores para que se haga la reorganización. También esto, la buena noticia de que la epidemia se presente en parches y no en forma uniforme en todo el territorio, nos ha permitido redistribuir, principalmente en las instituciones nacionales de salud, ventiladores desde ciudades que en este momento no los necesitan y que tenemos además predicciones de cuándo podrían necesitarlos. Los hemos traído aquí, se usan aquí, obviamente en el momento en que esas ciudades pudieran necesitarlos, con antelación, y que aquí ya bajara la transmisión, se van para allá. Es más o menos el esquema que hemos seguido. Sí, así es. Definitivamente hemos hecho este esfuerzo múltiple y aquí estoy muy agradecido con los colegas de todo el sector salud y también fuera del sector salud. Destaco en particular al canciller Marcelo Ebrard, que nos ha estado ayudando en la parte de la adquisición y que no se me olvide, también tuvimos un esquema de facilitación por parte del gobierno de Estados Unidos, que precisamente fue preparado por la Cancillería y finalmente culminó en una o dos llamadas entre los presidentes de nuestro país y de Estados Unidos. ¿Manda usted? Se contempló 1,000, igual mañana les comento yo el dato, o el maestro Juan Ferrer, de cuál es el número exacto que en este momento ya han sido transferidos a México. Muchas gracias. Está usted, luego los dos compañeros, el compañero y si nos da tiempo la compañera. Buenas noches, Lisbeth Álvarez, del diario Basta, del Grupo Cantón. Mi pregunta es para la técnica Leila Costa. ¿Nos podría dar más información? Es decir, los números telefónicos, el que nos dio, las personas, de qué hora a qué hora pueden llamar, estos lugares donde ustedes están físicamente también, a qué horas ellos pueden acudir, y del buen trato, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo digo porque pues las personas están preocupadas por su familiar enfermo, constantemente quieren saber qué está pasando con él, ¿no? Entonces quizá sin querer a lo mejor reciben una mala contestación o no sé, también ustedes están cansados quizá de recibir tantas llamadas. Entonces nos gustaría que ahondara más en esta información. Muchas gracias. Con mucho gusto. Los horarios para las llamadas telefónicas son de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los fines de semana son de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También por correo electrónico va a ser las 24 horas del día. Tenemos el personal que va a estar al tanto de dar esa información. Nos encontramos también de manera presencial en las unidades hospitalarias con horarios 24 horas completas, turno matutino, turno vespertino y jornadas acumuladas en los hospitales COVID-19. Entonces, hay personal las 24 horas del día para atender las peticiones de los usuarios. Nosotros, es la forma que hemos venido trabajando siempre, no es a raíz de esta contingencia que se generan estos protocolos del buen trato. Nuestra área es reconocida precisamente por ser ese vínculo entre la parte operativa del hospital y el usuario o el derechohabiente. Mucha gente nos tiene identificados o identificadas porque nosotros tratamos de dar en la mayor parte posible, dar solución a las peticiones. Nos ubican perfectamente y ahora con la contingencia pues se han generado todos los mecanismos que hablábamos para poder ser certeros, veraces y oportunos con lo que se está solicitando. En el caso de los hospitales COVID, habemos personal las 24 horas y constantemente nuestro protocolo de buen trato trata de diferentes opciones dependiendo cómo acude la persona a nosotros. Hay muchas personas que acuden en un estado preocupado, violento, enojados o tranquilos. Entonces, dependiendo cómo acude la persona, es como nosotros activamos nuestros protocolos de atención para ayudarles y generar esa confianza, esa tranquilidad en todo lo respectivo a la información. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Usted, por favor.
Usted. Con respecto al día de ayer, la Secretaría de Economía nos explicaba algunos planes de la estrategia para el regreso, que va a ser en distintas fases. ¿Nos podría detallar algo, en especial en 3 puntos? El tratamiento que la FDA ya aprobó para uso de emergencia, también respecto a las vacunas, si estamos involucrados en los proyectos como Lightspeed para acelerar el procedimiento de las vacunas, y cuál sería su postura con respecto al polémico tema de las pruebas. Con mucho gusto. Sobre vacunas, primero, no soy tan optimista de que tengamos una vacuna pronto. Efectivamente, hay algunas iniciativas en el mundo de investigación para el potencial desarrollo de vacunas, pero nunca se ha visto que una vacuna se logre tener en un periodo sumamente rápido, podríamos hablar de 4 o 5 años. Hoy se ha hablado que con los distintos mecanismos de facilitación que hay entre gobiernos, con la ayuda de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, se podría reducir este tiempo quizá a 2 años o 3. Entonces, difícilmente tendríamos la vacuna durante el tiempo relevante de este primer ciclo epidémico. Deseo que así ocurra, por supuesto, pero siendo realistas hay que considerar esto. Sobre la primera pregunta fue... Eso es. FDA son las siglas en inglés de la Agencia de Fármacos y Alimentos, que es la agencia regulatoria, aquí para referencia de la ciudadanía mexicana, es lo equivalente a COFEPRIS en México. COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y es la agencia gubernamental que se encarga de regular precisamente la autorización de el uso de nuevos fármacos en un territorio. En el caso que se relata de la FDA es en Estados Unidos. La FDA, al igual que COFEPRIS, al igual que muchas agencias de regulación sanitaria del mundo, tienen un elemento específico, vamos a llamarle un protocolo, para considerar autorizaciones de emergencia de nuevos productos que pudieran ser prometedores para los tratamientos. Esto no quiere decir, y aquí hay una particularidad, que se aprueban para un uso generalizado fuera de la condición de emergencia. Se establecen los elementos técnicos y legales muy explícitos de que es solamente en los casos de emergencia. En este momento ha habido cerca de 6 o 7 medicamentos que se han considerado como candidatos a tratamiento. Se han mencionado aquí la hidroxicloroquina, la cloroquina, la acitromicina, que son productos ya antiguos que se usaban para otras cosas. Hay también un modulador de la inmunidad. Y también, posiblemente al que usted se está refiriendo, es un antiviral que se llama Remdesivir, y este antiviral recientemente, me parece que fue el viernes, la FDA consideró que podía autorizarlo, que no aprobarlo, hay una pequeña distinción en ello, para su uso durante la emergencia en una condición que se llama uso novedoso compasivo, podríamos llamarle. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todavía la evidencia científica sobre su utilidad no es concluyente. Y eso, en un momento dado, es importante considerarlo porque no debemos pasar de la evidencia científica inicial al uso generalizado, porque falta mucho por entender si funciona, si es seguro y si en un momento dado ese funcionamiento aplicado a condiciones reales, que son por ejemplo la diversidad de las presentaciones clínicas de los pacientes, pudieran llevar a efectividad, es decir, una capacidad de beneficiar en condiciones reales. Esa es la situación que hay con estos productos. Y pruebas, básicamente podemos hacer una nueva sesión sobre pruebas. El estado del arte, la situación actual se resume de la siguiente manera. Tenemos 2 grandes grupos de pruebas posibles para COVID. El primer grupo son pruebas que llamamos pruebas moleculares que detectan por distintos mecanismos tecnológicos el material genético del virus, ácido ribonucleico, y con ello permiten identificar la presencia del virus en las secreciones, en los líquidos que se toman, por ejemplo, de la nariz y la garganta. Estas pruebas, su particularidad es que sirven para la fase aguda. La interpretación de esta prueba cuando resulta positiva en una persona en quien se sospecha COVID es que la persona muy probablemente tiene COVID en este momento.
Punto y aparte, hay otro grupo de pruebas que se llaman pruebas serológicas, donde el espécimen útil no es las secreciones respiratorias, sino es una muestra de sangre. En la sangre, la parte líquida se llama suero, y este suero se analiza para detectar anticuerpos contra el virus. Estos anticuerpos son la respuesta inmune, o son parte de la respuesta inmune, la respuesta de defensas del organismo humano ante la infección. ¿Cuál es la utilidad de estas pruebas? Documentar la historia de infección en una persona que muy probablemente en el momento en que ya tenga anticuerpos ya superó la infección. Ahora, la gran utilidad de esto es que en su momento nos va a permitir reconocer cuántas personas de la población, o más exactamente qué porcentaje de la población pudo haber tenido la infección y deseablemente desarrolló anticuerpos. Y si estos anticuerpos son protectores, saber que está protegido. Ese es gruesamente el tema de las pruebas. Nos da tiempo para una corta pregunta última. Son las 19:56. Pablo Pérez, de Verificado. Y usted va a quedar pendiente. Hablando de este proceso de regreso escalonado, durante este tiempo se volverá al modelo de vigilancia centinela, y de ser así, de detectarse un resurgimiento de contagios en alguna región o estado, ¿a qué medidas se tomarán en consecuencia? Y si esto será dirigido desde la Secretaría de Salud, o habrá algún tipo de independencia o toma de decisiones de los estados también. Muchas gracias, Pablo. Creo que son preguntas muy importantes. Efectivamente, en el cambio entre la escalada o el ascenso de una epidemia, pasamos de la fase 1 a la fase 2 y luego a la fase 3. Y uno podría pensar que después viene la fase 2 y la fase 1, o el análogo. En cierta manera se comporta así en algunas características. Por ejemplo, cuando empieza a disminuir la velocidad de casos por día, puede volverse útil el reactivar un mecanismo de vigilancia eficiente como es la vigilancia centinela. Y también cuando ya se está en la fase final, puede ser útil regresar a las herramientas de contención centradas en casos. Entonces, en cierta manera hay una simetría entre el ascenso y el descenso. Sin embargo, cuando ya se ve en el conjunto del país, son escenarios diferentes. Porque, por ejemplo, en el inicio de la curva, en nuestro escenario 1, no teníamos circulación del virus en México. Mientras que ahorita que estemos en la salida, por ejemplo, en las 5 ciudades que ahorita están con transmisión activa, incluyendo la Ciudad de México, en su momento de salida vamos a tener varias otras ciudades con transmisión. Y eso puede cambiar la situación de la probabilidad de que haya reemergencia, ¿no? Entonces, hay particularidades que se tienen que tomar en cuenta, pero también hay similitudes en algunos aspectos. Es la Secretaría de Salud Federal la que es la autoridad sanitaria, junto con el Consejo de Salubridad General a nivel nacional, y en todo momento los gobiernos estatales también son autoridad sanitaria. Entonces, en realidad, las acciones que se determinan se hacen generalmente de común acuerdo, y la Ley General de Salud marca muy claramente las atribuciones que corresponden a cada una de las autoridades sanitarias, las nacionales y las locales. Las medidas que se pueden implantar son precisamente en los territorios o zonas o ciudades o incluso segmentos de los territorios que pudieran estar empezando en la fase de ascenso, van a ser muy parecidas a las que se instauraron al inicio, pero aprecio mucho su pregunta, porque una diferencia muy importante es que ya no vamos a tener, lo más probable, ojalá no necesitemos intervenciones generalizadas. Ojalá, porque básicamente si reemergiera la epidemia con la intensidad de su inicio, sí necesitaríamos intervenciones generalizadas. De no ser así, lo que podríamos hacer es focalizar, segmentar la movilidad entre comunidades que tienen alta transmisión y baja transmisión, y de hecho esto fue la instrucción que dio el Consejo de Salubridad General hace un par de semanas, y hemos estado trabajando con los grupos de asesoría técnica que coordina CONACYT, con un esquema muy interesante que utiliza información sobre la conectividad entre comunidades para tener esquemas de interrupción temporal de esa conectividad para evitar que haya transmisión de una zona de alta propagación hacia una zona de menor propagación.
Muchas gracias, Pablo. Me parece que aquí acabamos, son las 20 horas en punto. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Hola, soy Susana a Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.